¿Me escuchan? Buenos días para todos. Buenos días, sí, acá te escuchamos, Richie. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con nuestro club de la IA. Tenemos un invitado súper especial, ahí sí, directamente de la Filbo. Entonces, André, ¿nos lo presentas, por favor? Listo, claro que sí. Bueno, entonces tenemos hoy con nosotros a Felipe Sánchez. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en Derecho Comercial por la Universidad Externa de Colombia y máster en Leyes por la Universidad de Queensland. Fue director jurídico de la Casa Editorial del Tiempo y secretario general de Legis. También es docente de posgrado y maestrías, investigador y conferencista pues en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Entonces, bienvenido Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrea. Bueno, que queremos un poco y comentar, pero siéntanse en libertad de ir interrumpiendo si lo desean así, para que hablemos un poquitico del tema. Si quieres, pasamos un poquitico. No vamos a tener mucho el tema de derechos de autor, salvo que quiera que profundicemos, con mucho gusto profundizamos. Digamos que el marco legal que tenemos en materia de derechos de autor son esos que ustedes ven allí. Perdón, yo los interrumpo. ¿Pueden compartir, por favor, pantalla? Ay, listo, listo. Gracias. Sí decía, Ricardo. yo sí decía, yo sí decía. Nos faltaba algo. Buenos días. Listo. Una preguntita antes de iniciar, porfa. Sí, ¿Hay alguna posibilidad de compartir el enlace aquí de pronto algún compañero de la oficina que se quiere unir? Es que sí, no sé, claro. ¿sí? Sí, Andrea Sebastián. lo comparte Ya te o lo voy a Ricardo dejar lo acá comparte aquí por el chat. en el chat de Teams. Ah, bueno, muchas gracias. Se demora un Para- poquito en llegar la invitación en el Teams, pero pues ahí lo deja conectar, ¿listo? Listo, muchas gracias. Qué pena Dale, interrumpir. con gusto. Ujú. Ya pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, allá se ve. No sé, Ok, los demás, perfecto. ¿ya están viendo ya? No voy a tener mucho el tema de estos aspectos legales. Si quieren, podemos profundizarlos. Sí es importante y quería preguntarles a ustedes si ustedes conocen la circular 023 del 2020, 026 del 2023 de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que emitió la Dirección Nacional del Derecho de Autor para entidades educativas. No, pero yo creo que Ana María tal vez sí y Catherine tal vez también. Bueno, ¿por qué quiero arrancar por allí? Porque la Dirección Nacional del Derecho de Autor en Colombia solamente ha emitido dos circulares, una en el año 2002 y esta que les acabo de mencionar del 2023, que son importantes porque mencionan las excepciones para las bibliotecas en el uso y protección de derechos de autor. Entonces, esa es una base importante porque menciona no solamente los mecanismos de las excepciones de derechos de autor. Para los que no lo saben, voy a hacer una pequeña introducción del tema, es que los derechos de autor tienen las dos variantes, los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales implican la explotación económica de la obra y los derechos morales tienen que ver con esa facultad creativa del espíritu humano. Los derechos patrimoniales se pueden ceder, transmitir por causa de muerte, es decir, a los herederos que pueden ceder, vender, licenciar, etc. Los derechos morales no, son irrenunciables, son imprescriptibles, etc. Entonces, esa distinción es importante. Pero en materia de derechos de autor, en la explotación económica de las obras, y es allí donde toca el punto con las bibliotecas, cuando se hace cualquier tipo de reproducción de una obra, ya sea por un docente o un estudiante, hay que marcarlo dentro de una... ¿Por qué? Porque la ley de derechos de autor establece que es un derecho exclusivo del autor autorizar la reproducción o la puesta en público de la obra. La reproducción es la reprográfica vieja que nosotros conocíamos, por lo menos hablo por mí, de la fotocopia del libro, que en mi época teníamos que hacerlo así. Y hoy en día la puesta a disposición o comunicación pública, que es un derecho también exclusivo del autor, es el que tienen las bibliotecas. Sí, no, sí la conocemos, perdón, sí. Y de hecho tenemos aquí, pagamos el licenciamiento de... Correcto, y eso es muy importante. Entonces, esa puesta a disposición implica que efectivamente se cuente con las licencias. Las licencias, pues hay de muchos tipos, hay multiusuario, hay usuario subsidiario,
no me voy a detener en eso, no sé qué tipo de contrato tengan ustedes aquí para la licencia, pero lo importante es que se cuente con esa posibilidad. Pero hay unas excepciones al derecho de autor. ¿Qué son esas excepciones al derecho de autor? Son aquellos eventos en los cuales yo puedo como biblioteca o puedo como particular usar una obra sin necesidad de pedirle permiso al autor. De acuerdo. Entonces, Por eso existimos. exacto, esa es la razón. Y es un poco poner en la balanza la necesidad del conocimiento humano versus la garantía de remunerar adecuadamente al que produce trabajos intelectuales. Correcto. Y esa es la razón de ser. Ahora, en materia de excepción al derecho de autor para bibliotecas, hay varias que traen esa circular muy bien explicadas. Por eso vale la pena, si no, yo con mucho gusto se la comparto a Andrea para que la tengan. Allí están, por ejemplo, el derecho de cita, que todos conocemos. Es que yo puedo reproducir partes de una obra, pero no tantas que parezca una simulación. Yo ponía un ejemplo allá en la Filbo y es que yo no puedo decir abrir comillas en la página 12 y cerrarla en la página 85. Por favor, eso no es un derecho de cita. Esa no es cita. Eso es plagio, ni más ni menos. Eso por un lado. Lo segundo es la conservación de obras cuando se hacen necesarias para la biblioteca. Las bibliotecas tienen esa excepción que es muy importante, y es que yo puedo reproducir obras para conservar obras, por ejemplo, cuando el libro es muy antiguo o está en estado de deterioro, o se busca que no se manipule tanto, siempre y cuando eso no lesione la comercialización de la obra. Entonces, el punto aquí clave en las excepciones de derechos de autor es que uno no dañe la posibilidad de que el autor se lucre con la obra. Por eso se llama una excepción. En el derecho americano se conocen como los usos justos de las obras, o el fair use, que es el término que ellos utilizan. Pero vale la pena arrancar con esta expresión. Ahora, vienen otros puntos importantes en materia de liberalidad. Si quieres, pasamos, por favor. Gracias. Lo primero para hablar de la idea es que las ideas no son susceptibles de protección en materia de derechos de autor. Y quiero detenerme en eso, que es muy importante. ¿Qué protege la ley de derechos de autor? La ley de derechos de autor protege es como la idea se expresa, como la idea es representada. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Aquí sobre la mesa está un bombillito con unas hojitas, dice al finalizar apaga las luces y los equipos tecnológicos de la sabana, y tiene un loguito que fue diseñado. Eso estaría protegido no solamente por un elemento de protección industrial, si yo quisiera protegerlo como marca, sino también como derechos de autor. Porque es una representación de una idea, puede ser gráfica o literaria. En el caso de los libros son literarios, ¿de acuerdo? Y en el caso de los ebooks sigue ese mismo criterio. Pero lo que protege la ley de derechos de autor es la representación de la idea. Voy a poner un ejemplo que es clave en esto. Hay un caso muy famoso, ustedes lo recuerdan, es el pescador que le contó la historia a Gabriel García Márquez, del famoso libro, en donde él cuenta la historia y luego de que García Márquez publica su obra, El relato de un náufrago. El relato de un náufrago, correcto, este pescador mal asesorado intenta demandar a García Márquez, y García Márquez, muy bien asesorado, le dice: un momento, usted me contó la historia, pero quien escribió la historia soy yo. Se puede que haya vivido la historia y que usted me la narre, pero que la escribió soy yo. Entonces, lo que protege la ley en materia de derechos de autor no es esa idea de la historia que contó este náufrago, sino lo que escribió García Márquez y cómo lo escribió. Hay unas excepciones muy especiales, por ejemplo, los títulos significativos en materia de derechos de autor. El ejemplo clásico es 100 años de soledad. Si bien no se protegen las ideas cuando el título de una obra es tan significativo como 100 años de soledad, tiene protección también bajo la ley de derechos de autor. Es un caso excepcional que trae la misma ley 23 del año 82, pero lo traigo con la porque es importante. Mencionaba yo un caso que representa eso también, de la idea de por qué el concepto de por qué las ideas no se protegen, sino la reputación gráfica. Cuando Lady Diana murió, se subastaron las cartas que ella y su amante se cruzaban. Sotheby's subastó esas cartas y alguien las compró. Y empezó a ofrecerlas a los periódicos, a Sun Mirror en Inglaterra y a otros, diciéndole que ellos podían venderle el contenido de las cartas. Y lo que hicieron los herederos, el príncipe William, sus herederos de Diana, es decir, un momento, usted es dueño del soporte físico de las cartas, pero las cartas las escribió mi mamá
y el contenido editorial y literario de las cartas nos pertenece a nosotros como herederos, por consiguiente no pueden publicar. Y así evitaron que las cartas se publicaran. Mira, Ese es un caso que yo siempre lo traigo a colación porque me parece que representa esto que quiero decir. Entonces, cuando yo compro un libro, no compro los derechos de autor, compro el soporte material donde están las ideas representadas. Por eso no lo puedo reproducir. Y tan ilegal sería como que yo, por ejemplo, muchas personas me lo dicen y es un error que tiene también nuestra Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que considera que el delito de violación y reproducción de obra no autorizado será si hay ánimo de lucro. Yo no lo creo. Voy a poner un ejemplo. Si yo compro, y le ponía en su época los discos de Shakira que eran muy vendidos, si yo tomara y comprara 50 CDs o un CD de Shakira, lo reprodujera, o un libro, y viniera aquí a la universidad, me parara frente a la universidad y se lo regalara a todas las personas que pasan, estaría violando el derecho de reproducción de la obra. No importa que yo no me lucre con él, pero le estoy dañando el mercado al autor. Entonces, lamentablemente, nuestra sala penal de la Corte Suprema, que yo difiero, considera que en algunos casos debe mediar, no siempre, el ánimo de lucro. Pero es un tema de discusión, porque el Código Penal no establece como un requisito el ánimo de lucro, solo habla de la reproducción. Esto es interesante. sí, sí. Y ahora para ella, con mayor razón. Así es. Entonces, eso tiene que ver un poco con expresar eso. Entonces, otro tema que es muy importante y es un paradigma que las personas tienen, es que las obras, cuando se crean, hay que registrarlas en la Dirección del Derecho Nacional de Autor. La respuesta es no. No es necesario registrar una obra para tener la protección. Legalmente, la protección se obtiene desde que se crea la obra. Es más, yo puedo crear una obra y no divulgarla, pero soy dueño de ella. Por ejemplo, si es un libro de poemas de amor, pero no publicarlo. Y tenerlo para mí, ¿no? Pero yo decido libremente si lo publico o no, o lo divulgo. ¿Cómo se acredita la protección de los derechos de autor en las obras? Con cualquier medio de prueba. Siempre que yo acredite que yo fui el creador de la obra. ¿Para qué sirve entonces registrar una obra? Un software, un libro, una dirección de derecho de autor. Sirve simplemente como un elemento de prueba adicional. Prueba adicional. Correcto. Ok. Es un requisito de oponibilidad, porque además la misma ley de derechos de autor establece con claridad que quien figure en la carátula de la obra se presume autor. Voy a poner un ejemplo. Diana Uribe, muy conocida, pero muchos de los libros ella no los escribe, aparece en la carátula. Y muchos autores hacen eso, pero realmente se presume que ese autor es el que aparece en la carátula. Esto tiene unas connotaciones interesantes, pero no es necesario registrar el libro para obtener la protección. Por ejemplo, yo no tengo mi libro registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Llamativo. Los libros están publicados. Para vivirla. Desde la época en que salieron públicos están en internet, yo puedo acreditar desde cuándo fueron publicados, quién los editó. En un caso, la Universidad Sergio Arboleda editó el libro de las redes sociales, entonces, e incluso cuento con el registro del ICBN. El mismo registro del ICBN me da la condición para acreditar que yo en su momento presenté una obra para que efectivamente se registraran los depósitos legales que hago las obras en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso. Pero entonces, en un proceso jurídico es más fácil si lo tengo registrado que si no lo tengo registrado. Claro. Solamente. Ok. Si yo tengo un eslogan, por ejemplo, en la universidad y registro el eslogan, si no lo registro y alguien lo utiliza. Bueno, en el caso del eslogan estamos hablando de propiedad industrial, no de derechos de autor. La propiedad industrial son las marcas, los logos, los nombres comerciales y ese tipo de que se protegen bajo otra tipo de. En el caso de los eslogans, las marcas, las insignias y los nombres comerciales, sí se requiere el registro para acreditar la propiedad. Ok. Listo. Si no lo registro, lo pueden utilizar. Lo pueden utilizar. Ok. Por aquí hay materia de derecho de autor. La pregunta viene muy al lugar. Okay. Por aquí Sí, hay una adelante. pregunta del profe Javier Piraquiva. Adelante, profe. Javier. Hola, ¿me escuchan? Es que vengo Sí, acá en señor. el transporte, pero muy entretenido escuchando.
Y pues me remonto a lo que habías mencionado atrás, cuando decías que en el caso del naufragio, digamos que quien lo escribió, obviamente, es Gabriel García Márquez, pero en el que vivió, es decir, este pescador podría solicitar una remuneración económica. Es No, decir, porque ninguna. si demanda, ninguna. Ninguna. Por ley no. Tendría muy buena la pregunta, profesor Javier. Muy buena. La respuesta es no. No existe una obligación de pagar. Tan es así, le voy a poner un ejemplo, profesor Javier, que me lo hacen mucho en clase en la maestría. Yo puedo sacar una bibliografía de una persona a pesar de que me he autorizado. Una biografía, perdón. La respuesta es sí. Lo que pasa es que no es autorizada. Ah, Y no me puede buenísimo. mandar Muchísimas nada. gracias. No. Bueno, mira, Ese es un buen ejemplo. tal cual. Se aplica. Si quieres adelantar, Dale, escucha. ese tema de derecho de autor es muy interesante. Bueno, ahora, cuando hablamos un poquitico de la... Hacemos este y me vuelvo después, ¿no? Vas hacia atrás. Ahí, detengamos ahí. Quiero hablar un poquitico de la paradoja del prompt. Todos sabemos que es un prompt, ¿no? Es la instrucción que yo le doy a la IA. Es decir, las instrucciones específicas con las cuales quiero que realice una labor. Ahí a la derecha, por ejemplo, ustedes ven una caricatura, esta, que sale en el último libro. Esa caricatura fue generada toda con IA. Y cuando uno la ve, incluso en un congreso de caricaturistas de Ecuador, vieron, pero ¿cómo ha sido? Doctor, usted no viene a hablar aquí de derechos de autor y hace una caricatura con ella. Es para demostrarles cómo la IA ha llegado a un nivel de perfeccionamiento que incluso compite tristemente con la actividad creativa humana. ¿Cuál fue el prompt? Yo le coloqué esta caricatura. Si ustedes lo ven, está perfecto. Es un caricaturista. Generalmente los caricaturistas son personas pues no vestidas no muy formalmente. Si ustedes ven, hay dos policías, con una serie de detalles. En el lado encuentran ustedes muchas caricaturas colgadas, él lleva en la mano. Es más, lleva hasta los lápices, etc. Y el prompt fue simplemente dibuja un caricaturista detenido por policías con leyenda en la parte inferior que diga libertad de expresión, sí, claro, mientras no hablen mal del poder, de la religión, de la política, puntos explosivos y básicamente de nada. Entonces cuando uno ve esto, dice, eso es una idea. Yo soy dueño de esa caricatura. ¿Qué actividad creativa tuve yo como autor al ponerle ese prompt? El prompt, en toda la mayoría de las legislaciones del mundo y en la jurisprudencia, incluso americana, se considera simplemente una idea. Y al ser una idea, y vamos a la conclusión de que en materia de derechos de autor, la creación que emita la IA no tiene derechos de autor. No se puede patentar. No se puede patentar, no es Puede registrar. Más que en materia de derechos de autor, que es lo que quisiera tener menos. Yo puedo decir que me den un logo. O ese tema del registro marcario, del registro, puede ser muy interesante, porque ahí sí puedo llevarme un logo hecho con INIA y registrarlo. Eso sí lo puedo hacer. Correcto. Como marca. Muy buena su distinción. Pero en materia de propiedad industrial. Porque en materia de propiedad industrial no se requiere la capacidad creativa del ser humano. En materia de derechos de autor, sí. Okay. En materia de derechos de autor no se evalúa la capacidad creativa de la obra. Yo puedo pintar 2 líneas y tiene protección de derechos de autor. ¿De acuerdo? En materia de propiedad industrial sí debe ser un elemento que tenga elementos distintivos para que no se confunda con otras marcas. Pero no me exige que sea creado por una persona natural o física. En materia de derechos de autor, las únicas personas que pueden ser considerados autores son las personas naturales o físicas, no las personas jurídicas. Ni los computadores, ni los software, ni el que diseñó el software. Y por consiguiente, ni la IA. Wow, o sea, es absolutamente libre. Sí. Así es. Bueno, Ni siquiera el propietario que desarrolló la IA puede ser dueño de la obra.
Porque la IA no produce creaciones del intelecto humano como nosotros lo hacemos. Pero la forma como se alimenta una IA, es decir, cómo se entrena una IA, Generativa, el entrenamiento. el entrenamiento de una IA generativa utiliza mucho conocimiento y mucha propiedad Intelectual. ajena. Sí, puede utilizarla. Pero esa propiedad intelectual, yo le explicaba un poquitico en la FIGO cómo funciona el caso de cómo trae la IA las obras. Si quieres pasar a la siguiente. Listo, profe. Aquí dice una pregunta de un estudiante. Dices, en el caso de software que actualmente es desarrollado con IA, ¿qué se puede registrar como derecho de autor? Todo lo que haya sido generado por un programador. O sea, lo que hace la IA no se puede, No tiene protección. de autor. Wow. Pero bueno, si uno hace el prompt y uno le condiciona la corrección del código hasta que tiene el producto que uno quiere, uno lo puede revisar, ¿no? Bueno, en el mundo solo ha habido 2 casos que se han reconocido en China por ese caso que usted menciona. Y es que una corte en China sí decidió que una persona que había escrito una obra le había dicho varias veces y llevó todo el récord de los logs, es decir, del cambio, de cómo había ido llevando a la IA hasta que le produjera un contenido específico. Solo esos 2 casos en el mundo conozco yo, en donde se reconoció que podía tener derechos de autor quien había cargado los prompts, pero están todavía en decisiones de cortes inferiores, no han llegado a la Corte Suprema. Oh, ok. Listo. Entendido. Perfecto. Profe Javier, ¿otra pregunta? Sí, así es, doctor Felipe, muchas gracias. Y justamente lo que acaba de mencionar impacta directamente mi clase, en donde yo soy profesor de diseño gráfico y un ejercicio que hacemos es la creación de marcas, identidad de marca, es decir, los logos, para los emprendedores que asisten al Centro de Emprendimiento de la Universidad de La Sabana, el CEIF. Entonces, tengo justamente en este momento un caso donde un estudiante propuso el nombre, porque el cliente estaban también como en el ejercicio de buscar el nombre. La estudiante usó la IA, generó por un lado el nombre y también le generó un logo, le generó esa identidad de marca. Y esto pasó esta semana, que terminó, en donde no sabemos cómo legalizar ese caso, es decir, esto es, o sea, la empresa puede hacer uso, pero le debe pagar para que tenga los derechos, o cómo sería en este caso el ejercicio. Bueno, profesor Javier, la pregunta nos divide en el tema de la propiedad industrial. En el caso de la propiedad industrial, ya explicamos que sí se puede registrar un logo que haya sido diseñado por una IA. No hay ningún inconveniente. Sí se puede registrar. Excelente. No tendría derechos de autor, pero sí tiene protección bajo la ley de propiedad industrial, que es la decisión, si quieren anotarlo, 486, la decisión 486 de la Comunidad Andina. Allí, si usted se va a las marcas, se encuentra que una marca es un signo distintivo que distingue los productos de un empresario de los de otro. Si usted ve, dentro de esa definición se encuadra perfectamente, está a partir del artículo 150 y algo y siguientes de esa decisión, que en esa definición no se exige que haya una actividad creativa del ser humano. Basta que yo tenga simplemente un logo que me sirva para distinguir los productos de un empresario de los de otro. Esa es la funcionalidad de la marca. Y esa es una marca, en este caso es una marca gráfica. Si va acompañado de un logo o algo abajo, sería una marca mixta, como se le conoce. Pero habría que presentar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio en un procedimiento que incluso puede hacerlo sin necesidad de abogado ante la misma página, pagando las tasas oficiales, el estudiante o la persona o el empresario que quiera hacer uso de ese logo y quiera reservarse la protección. Mi consejo es que lo proteja como marca. Si lo protege como marca gráfica y lo vincula al logo o a un eslogan detrás, pues lo va a hacer más distintivo. Habría que ver para qué clase de productos se registra esa marca y obtendría una protección de 10 años renovable por otros 10 años. Oiga, doctor Felipe, pero si esa marca coge tal vuelo y el estudiante después
la marca la registra, pero el estudiante está varado y dice, hombre, yo le di el prompt para que la IA me generara ese logo y ese nombre y lo puedo demostrar. Yo tengo aquí guardados mis tres logs de los tres prompts hasta que obtuve la frase que yo estaba buscando y la que me sonó. Yo no soy el dueño de esa marca y no puedo demandar al empresario porque no me reconoció los derechos de autor que debería haberme reconocido por yo haber sido el creador de esa marca. No por derechos de autor, porque no hubo una actividad creativa del estudiante independientemente de los logs, no bajo la legislación colombiana, no bajo las sentencias de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Los PROM no son calificados como una actividad intelectual. No lo son. Así. Entonces, el doctor Javier no va a poder hacer rico dentro de 20 años. No, me alegra. No, pero lo interesante, doctor Javier, es que sí se puede registrar el logo. ¿Sí? ¿Ya nos escuchan? Sí, Richie, ahí te Listo. escuchamos. Perfecto. Bueno, profesor Sebastián, cuéntenos. Gracias. Mira, yo trabajo en Unisaban Learning, nosotros nos encargamos de hacer el proceso de Nuevamente, virtualización. profe. Más fuerte, profe, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí mejor? Sí. Pues un poquito más alto, por favor. Les estaba contando que nosotros estamos en Unisaban Learning y nos encargamos de la virtualización de espacios académicos virtuales, ¿sí? En ese proceso los profesores deben realizar un documento que se llama autoría propia. Sí, es un documento donde el profesor decanta su información usando fuentes teóricas y demás sobre unos temas específicos. Pero entonces la pregunta va hasta qué punto el profesor o qué porcentaje debería usar el profesor para escribir ese documento, ¿sí? Porque lo manejamos similar al tema de Turnitin, que debería ser como el 30% máximo de un documento, pero entonces con la IA pues nos ha costado un poco ese tema de los porcentajes, qué deberíamos aceptar y qué no, cuando un profesor nos entrega un documento que está elaborado en base en IA. Esa pregunta es muy buena, profesor Sebastián. ¿Sí, Sebastián? Sí, Sebastián. Porque es que, a ver, materia, voy a arrancar por algo básico y es una paradigma que las personas tienen, y es que piensan que es que en Colombia no se puede reproducir sino hasta cierta cantidad de una obra. A diferencia de la legislación anglosajona, donde se puede reproducir hasta el 10% de una obra sin que se considere plagio, en nuestra legislación no hay un límite. Yo puedo, El 90% puedo reproducir. pues, Biblioteca no lo dice, pero la norma se dice, no que haga tantas citas que parezca obviamente una reproducción simulada, utiliza la expresión reproducción simulada de la obra. Correcto. Entonces pasa a ser discrecionalidad del juez, en el caso colombiano. Entonces no hay ese límite. En materia de la IA, y ahora sí me voy a lo de la IA, no hay tampoco una regulación que establezca que haya una limitación o no. Yo puedo, por ejemplo, establecer, y eso es un criterio que la universidad debería respetuosamente, eso sí es una recomendación respetuosa que le hago yo a las bibliotecas, es unificar un criterio en las facultades que permita establecer que tanto los estudiantes como los docentes que utilicen IA tengan un margen máximo para utilizar la IA en la construcción. No se trata, y yo voy a ser muy honesto en esto también, de sesgar la posibilidad de que se use la IA en procesos de formación académica, porque es una herramienta fabulosa, nadie lo puede negar. Lo que sí es importante establecer, por ejemplo, ya me lo preguntaba la misma Andrea, si no estoy mal, allá en la Filbo, bueno, pero entonces, si me presentan una tesis de grado y la tesis de grado tiene más del 30%, ¿echo atrás la tesis de grado? Es un criterio que debe estar definido en una política de la universidad. Lo que no debe haber, y es mi recomendación, es que una facultad pida el 20, otra el 10, otra el 5, no. Debe estar dentro de las políticas de la universidad como un criterio de transparencia y un manejo ético también. ¿Cuánto puede utilizar un estudiante de la IA? Podría llegar a decir nada, no le permito nada. O le permito que use hasta el 10%, o el 15%, o el 20%, no sé. Es un criterio que dependerá exclusivamente de la universidad. Es un tema muy complejo porque las herramientas que se utilizan para detección de plagio, Turnitin y Stray y todas estas, es una probabilidad.
no hay una certeza de que esté acertada la herramienta. De hecho, pues todos conocemos el caso de la Constitución de Estados Unidos, que la subieron y entonces dijeron que no, que eso había sido hecha por la IA, el Franklin, entonces ya había inventado la IA. Entonces, esa es una zona bastante gris. ¿Qué porcentaje, cuando los documentos que produce la IA son superiores a los que algunas personas que nos cuesta la escritura podemos producir? Entonces, ¿uno cómo logra amarrar? Separar la parte creativa de la parte automática que le da la IA. Es muy difícil. Es muy difícil, profesor. Entonces, eso tiene que definir la universidad. No hay una regla para eso. No la hay. En Colombia no existe, en Latinoamérica no existe ningún país, hasta donde yo sepa, que haya establecido una regla tampoco en materia académica para eso. Ahora en septiembre va a haber un evento muy interesante de bibliotecas a nivel de Latinoamérica en Antioquia, lo va a celebrar la Universidad de Antioquia. Yo voy a ser expositor allá y uno de los temas que me preguntaron es ese particularmente. Un poquitico como para definir o llevar estrategias que ayuden un poco a las universidades a definir ese criterio, ¿no? No es fácil, pero es un criterio que dependerá de las políticas de la universidad. Sin duda, sin duda. No sé qué más decirle, profesor Sebastián. Ahora, se encuentra usted Sí, con no. el tema de la IA. Gracias. El tema de la IA tiene tantos también problemas. La gente piensa que es solo con los estudiantes. No. Con los profesores mismos. Si usted le pide a un profesor que haga una actualización de un programa, le voy a poner un ejemplo, y ese profesor viene y le entrega a usted un super programa y usted dice, caramba, qué super programa, y usted lo pasa por un lector de estos de automatización y le dice que esto fue creado por la IA. Ahí hay un peligro, no solamente un factor ético gravísimo para el profesor que está presentando, si es que no denuncia que fue elaborado con la IA, porque puede estar rotulado. Si no dice que fue hecho con la IA, o sea, no solamente hay un problema ético, sino un factor de riesgo de derechos de autor. Voy a explicarle por qué. Porque puede pasar que la universidad, en su buena fe, considere que es una creación del profesor. Y si de pronto otra universidad lo coge, es un momento que estos son derechos de autor mío y todos estos contenidos se han producido, y resulta que la universidad está de pronto peleando una pelea que no puede pelear. Es una cosa que no es defendible. Defendiendo lo indefendible. Porque las obras creadas, y ojalá tomen nota de eso que les voy a decir, por IAs, como no tienen derechos de autor, son de dominio público. Cualquiera puede usarlas. Cualquiera podría reproducir esa caricatura que está en mi libro. Correcto. Entonces, el encubrimiento es declararlo, es decir, el ponerlo como la nota de pie de página diciendo, se utilizó ChatGPT como, como editor, como generador de ideas, como lluvia de ideas. Sí, y es importante que se le asigne claramente dentro de la política cuál es el rol que se le va a dar a la IA. La misma universidad lo puede definir. Por ejemplo, la universidad podría decirle a los docentes que en la actualización de sus programas que establezca que no podrá utilizar la IA para generar los contenidos académicos, por ejemplo. Que no podrá generarlo sino para usarlo, sino para corrector de estilo, etc. Y definir unos criterios. Lo importante es decirle para qué los puede utilizar. Claro que la guía puede ser muy útil, sin lugar a dudas, pero hay que establecer unos criterios de usabilidad de la guía. Correcto, aquí tenemos unos lineamientos. Claro. Registrados. Y eso es muy importante. Si quieres, vamos a Listo. Última, el código de Sebastián. El código de software es como una obra literaria. Si el código lo realiza la IA a través de prompts, el resultado que es una plataforma automatizada, entonces esa plataforma o el servicio que ofrece es protegible. No, la pregunta es muy buena. Y es cierto, el software está protegido bajo la decisión 351 como una obra de carácter literario. Eso es cierto, el código fuente. ¿Y por qué? Porque es que el código es como escribir un libro. Esa es la razón. Entonces se asimila a una obra de contenido literario. Los casos de violación que ha habido aquí o de plagio de software, reproducción no autorizada del software, siempre se ha mirado efectivamente dónde ha habido o dónde fue el origen de la creación del software. Entonces, si yo con una IA yo genero un aplicativo o un software, ese software no tendría derechos de autor. Correcto. Sería absolutamente libre. Otra cosa es que yo lo comercialice. Claro, yo lo puedo vender. Es más, y puedo decirle, conozco un caso muy interesante de alguien que hizo algo parecido, por ejemplo, para hacer las declaraciones de ICA y RTICA, pequeño software.
Y entonces allí eso es protegible, ella dice que no, no es protegible, a menos que usted haya contratado a un desarrollador que haya hecho algo de ese código. Ah, pues sí, le pusimos unas cosas, pero ¿qué partes? Identifíquelas, porque esa sí le pertenece, no. Esa sí puede ser una obra híbrida. Pues veremos un poquitico el tema de las obras híbridas. Correcto. Ahora, ¿qué son efectivamente y cómo funcionan la IA? La IA lo que hace realmente es predicen estadísticamente significados. Ellos no recitan o reproducen la obra como nosotros lo hacemos, porque si uno lee una obra, pues puede que la grabe o la tenga en la memoria porque ha sido significativa o representativa. Lo que hace la IA es que simplemente va uniendo partes estadísticas. Le doy una palabra, si quieres, adelante, démosle adelante. Si yo le doy una palabra, ella busca la siguiente palabra más cercana si ha sido alimentada con una obra específica, etc. Ay, ¿qué pasó? Yo ponía este ejemplo allá en la firma. Entonces, si yo digo, en un lugar de La Mancha, y es muy probable que cualquiera me diga, de cuyo nombre no quiero acordarme, Guillermo Hidalgo, de nombre, bla, bla, y todo. Y puedo recitar un pedazo. Pero ese proceso donde yo recito, donde repito ese contenido literario, viene de mi memoria, de mi experiencia de haber leído la obra y de conocer su contenido. El caso de la IA no funciona ahí, no funciona así. ¿Qué es lo que hace la IA? Este es el ejemplo. Si yo le coloco a una IA, por ejemplo, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre le pongo puntos suspensivos, lo que va a hacer la IA es buscarme dentro de sus parámetros ingestados que se aproxima a esa frase, porque la palabra mancha no es muy común y menos en un lugar de La Mancha, entonces ya es un sitio geográfico y entonces busca la asociación y empieza a buscar. Y la palabra que lo que hace es simplemente leer números, fragmenta el texto en tokens, o sea, unidades mínimas, y produce el contenido adicional. La salida. La salida. Pero no es que vaya a la obra de Miguel de Cervantes y extraiga la obra de Miguel de Cervantes y la ponga exactamente literariamente allí. No. Busca muchos contenidos, extrae lo que más se acerque a eso y llega a y bota ese resultado. Por eso puede botar resultados que a veces no son certeros. Claro, pero cuando el software está bien hecho y trae copias textualmente la obra, es decir, las siguientes 5 líneas, todas son textuales del Quijote. Ahí no estás infringiendo. Claro que sí. Y ahí viene la pregunta. Yo le puedo decir a la IA, le pongo el texto y le digo que sí, y ella me puede recitar un pedazo, pero de pronto me lo cita mal. Pero si yo le digo, dame la imagen de la primera página de Quijote y me la saca y me trae una imagen, es porque alguien le ingestó directamente ese libro a la IA adentro. Ahora, el Quijote ya no tiene derechos patrimoniales de autor, ¿no? Correcto. Entonces cualquiera puede reproducirlo. Lo que no puedo es modificarlo de manera que cause un detrimento a la obra, ¿no? Entonces puede traerme la primera página. Ahí sí hay una reproducción tal cual de una imagen que ella tomó de un libro que fue ingestado. Ahora, ¿por qué hay infracción de derechos de autor en el caso de los que desarrollan la IA cuando le colocan libros? Que fue su pregunta cuando nos conectamos. Y es que yo le ingesto, le introduzco ese libro para que la IA se alimente de ese contenido. Pero para que yo haga eso, yo debo haber tenido autorización del titular de los derechos patrimoniales de autor. Claro, entonces las demandas que están en curso, que pueden demostrar que efectivamente estas sillas son alimentadas con esos libros, hay que buscar quién lo alimentó. Hay que simplemente traer una prueba pericial, que es lo que se hace ahí en ese caso concreto, para pedirle, así como le estoy diciendo yo a usted, tráigame la imagen de la carátula del libro tal, y si me la trae es que el libro fue ingestado. Correcto. ¿Y a quién demando entonces? Al creador de la IA, en primera instancia, si es un único creador, como pasó con Anthropic. Al creador de la IA. Y me tiene que pagar. Y me tiene que pagar, si yo soy el autor de ese libro que estuvo allí. Independientemente de que haya sido el que haya subido el libro. El que lo sube realmente es el que tiene acceso a la ingesta, es el generalmente cuando hubo la IA generativa en ese caso es él, a menos que la IA acredite, que es otra de las excepciones que encontraron en Estados Unidos, que no fue el generador de la IA el que ingestó el libro,
sino que fue alguien Que lo subió. que subió la IA. ¿Cómo lo hace? Con los logs. Por eso es tan peligroso usar IAs que no son pagas. Porque cualquier cosa que yo le suba, él la carga y la distribuye y la pone al acceso de cualquier persona. Si la IA es de servicio pago, yo puedo establecer restricciones para que efectivamente no comparta ese contenido que yo le he subido. Yo puedo subirle un contenido, por ejemplo, de una obra y decirle que me haga un resumen. Pero si esa obra, si esa IA que estoy utilizando es un ChatGPT libre, un Grok libre, algo que yo no he pagado, la IA va a tomar esa obra y la va a poner a disposición de cualquier otra persona. Sí, NotebookLM, por ejemplo, que trabaja con contenido específico y hace las ediciones no sé si ¿qué pasa? Pues, uno sabe si Notebook esos contenidos los lleva a alimentar su modelo de Gemini o no los lleva a alimentar el modelo de Gemini. Porque el buen funcionamiento de NotebookLM precisamente es porque te permite manejar tu propio contenido. Crear cuadernos. Exactamente. Sí. Entonces, cuando se crean cuadernos y yo le alimento con ciertos contenidos que pueden ser propios o de terceros. De terceros. Ese es el factor de riesgo allí. Si yo no tengo un notebook pago en el cual las condiciones son diferentes a la del libre, porque los invito a que lean las condiciones de cuando es pago y cuando es libre, hay unas variantes allí. Se establece que efectivamente ese contenido no puede ser usado o divulgado para terceras personas. Por eso es tan peligroso que, por ejemplo, un profesor suba un contenido a una IA de estas, por ejemplo, para generar, voy a poner un ejemplo traído de los cabellos. Viene alguien y toma un libro, me parece interesante, es un ebook, lo encontré en un repositorio científico, me parece interesante, se lo subo a la IA y le digo, deme un resumen, y cojo ese resumen y se lo mando a los estudiantes. O le digo, sáquenme 100 preguntas con base en este libro. Tráiganme un trabajo sobre esas 100 preguntas. A título de que él subió ese libro allí para obtener esas 100 preguntas. Vean lo peligroso que puede ser para un profesor el uso de la IA en estos casos concretos. Hagan un examen. Es más, yo he hecho el ejercicio. Hagan un examen con preguntas muy difíciles, capciosas. Y me genera preguntas verdaderamente muy difíciles. Y se los mando. Entonces, ¿qué estoy tomando yo? Una obra de un tercero que he ingestado sin autorización para que me genere otra obra, de la cual obviamente no soy titular de derechos, ni nadie lo sería, pero estoy violando los derechos de reproducción de la obra, porque yo no puedo poner la obra a disposición de la IA sin autorización. Menudo lío. Menudo lío, es la palabra. Pero bueno, entonces la primera conclusión, acuérdense, la IA, lo que produce la IA, carece de derechos de autor, lo que es puramente generado por la IA. Si quieres, adelante, por favor. Veamos este caso, tiene mucho que ver. A ver, ¿qué pasa cuando una obra se da parte con contenidos protegidos por derechos de autor y otra que no? El ejemplo típico, un profesor se sienta con un estudiante y le dice, hace un diseño, la estudiante hace el diseño y luego se lo pasan a la IA y le dice, mejóralo. ¿Tiene o no tiene derechos de autor? No, el producto de la IA no, porque es generativo. Habría que ver qué modificó la IA, porque puede que la IA le haga, yo le puedo decir, hazle un retoque mínimo. Me cambia los colores. Cámbiame los colores. O agrégale un cachito al lado izquierdo. En ese caso estamos frente a una obra híbrida. Pero ahí el peligro es que se conserve el historial de los logs para saber que yo le subí algo que yo había diseñado por mí mismo y que le pedí a la IA específicamente este log. En el caso de Estados Unidos, hay un caso que vamos a ver ahora, se protegió una obra híbrida por primera vez en ese sentido. Se separó lo que había hecho la IA de los contenidos literarios que había producido la persona. Y se dijo, usted es dueño de esos contenidos literarios, pero no es dueño de los dibujos. Correcto. Que es una obra muy famosa. Entonces, si quieres, adelante, por favor. Esa tablita es muy interesante. Acuérdense, para que tenga protección, el texto debe ser redactado por un profesor, un alumno o cualquier persona. Hay una creación humana directa
y está protegido por derechos de autor. Cuando subo el texto. Cuando yo soy el titular de eso. Cuando yo subo el texto para que me lo mejore la IA. No, todavía no estamos en la IA. Es que simplemente yo escribo algo, lo tengo allí, es el mío. Correcto. Los datos van generados por IA. ¿Qué pasa cuando yo le digo genéreme un párrafo específico? Esos datos obviamente no tienen protección. Ese es el criterio que hemos visto. Hasta aquí hemos visto los 2 puntos iniciales. Y si uno no lo declara, doctor Felipe, ¿yo puedo simular atribución? No, o sea, hay una cosa que alguien me preguntaba muy bien en la FIO y es, pero entonces, ¿qué delito comete la persona que usa IA y genera un libro solo hecho por IA? ¿Eso es un delito? La respuesta es no. No está prohibido. Pero si yo lo presento como mío. Ah, entonces hay una falsa atribución de una obra que es de dominio público. Pero ¿quién me va a demandar si la creó una IA? O sea, yo me la puedo atribuir y no estoy cometiendo ningún delito. ¿Qué delito, aparte del factor ético tan grande que está cometiendo? Correcto, fuera de la parte moral, sí. Y la parte que a veces pesa más que la parte legal, y yo en eso soy muy reiterativo. Claro. Yo creo que es que las leyes son muy bonitas y ahí están escritas. Pero si dentro de la persona no hay un elemento de conciencia real del uso de la IA, pues no importa cada 500 leyes con 500 secciones. Eso es muy bonito. O sea, se vuelve un saludito a la bandera cuando la persona es inescrupulosa. Pero volviendo a ese tema, entonces, ¿yo puedo tratar de atribuirme una obra como propia? Sí, aquí en Colombia ya ha habido más de 6 casos en Colombia, donde la Dirección Nacional del Derecho de Autor, 2 casos. Uno en donde una persona subió una obra de cuentos, como una compilación, le dijo, pero si eso yo lo hice con la IA. La Dirección Nacional del Derecho de Autor dijo, no, eso no tiene derechos de autor. Y otra que fue más grave, pretendió registrar la obra y la Dirección Nacional del Derecho de Autor ya sabiamente tiene lectores de IA, lo pasó por un lector de IA porque le pareció sospechoso y encontró que había sido hecho con una IA. Y niega también el registro de derechos de autor. Es una obra pública. Es una obra de dominio público. Entonces no se le otorga la protección. Ahora, ¿es ilegal? No, es ilegal. ¿Qué delito cometo? ¿Estoy violando los derechos de un tercero? No, estoy aquí haciendo abogado del diablo, ¿no? ¿Violo los derechos morales del autor? No. ¿Los patrimoniales? No. ¿Tengo una sanción penal? No. Puedo tener una sanción ética y administrativa si soy un docente de una universidad. Claro, éticamente tienes un problema. Pero si yo digo, no, la estoy comercializando, fue hecha por la IA, yo la imprimí y te la vendo a ti a 10 pesos. Ya de hecho lo hace. Hay muchas personas que están en Amazon produciendo libros masivos que son pequeños cuentos para niños hechos con IA. Y se están lucrando. Y los venden a $5.99 y venden todos los que yo no he vendido de mi libro, te lo aseguro. Sí, doctor, ahí está. Está la fuente de recursos. Por eso es que con la IA mucha gente se va a hacer millonaria. Claro, y ahí lo dicen, lo declaran, hecho con IA. Hay una directiva europea del año antepasado que sí establece que las obras creadas con IA deben ser rotuladas con muchas comillas. Pero es un elemento de ética y de protección también, que es muy interesante. Yo pienso que en Colombia tiene que pasar necesariamente lo mismo y que se deba modificar dentro de alguna ley ese sentido de decir que las obras creadas con IA o con inteligencia artificial efectivamente sean objeto de un rótulo que diga obra creada con ayuda de la IA. No hay ninguna razón jurídica para decir que se ha cometido un delito o una infracción distinta a la ética. Claro, no hay ninguna violación. No hay un bien jurídico tutelado en materia penal que yo esté violando. Correcto. Porque es una obra de dominio público. Desde un análisis así puramente penal a tabla rasa, que es muy, muy interesante hacerlo. Bueno, y otra cosa es la transformación con IA. Este tema es muy interesante. Yo cojo, por ejemplo, una obra, una obra mía, o un tercero, haga un resumen, o tradúzcala. Las traducciones son transformaciones de obras, requieren también autorización del titular de derechos de autor. Correcto. Y eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Sí ven? Puede ser una obra considerada derivada o autorizada. Si quieres, adelante, por favor. Bien, este es el caso que les había comentado, de Sardia. Sardia es un cuento que se escribió
Si ustedes ven los dibujos, es como una caricatura, un libro de caricaturas. Todo el personaje, todos los dibujos de la obra fueron creados con IA, todos. Pero los textos fueron hechos por quien publicó el libro, los diálogos del libro. Y lo que hubo ahí fue primero un registro, que este es el autor, Chris Castanova, que obtuvo inicialmente el registro ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Ya en el año, aquí nosotros estábamos empezando con la idea y ellos ya la tenían. 2022. Ellos ya iban súper lejos en el tema. ¿Y qué hace la Oficina de Derechos de Autor? Dice, aquí vamos a hacer un registro parcial. Entonces, registró los contenidos que escribió la historia, los textos. El texto eran de ellos, él o de ella, no recuerdo si es un hombre o una mujer, creo que es un hombre. Y lo que hace, y obviamente la selección y disposición, esto también. Porque ella definió que en el capítulo 1 iba esta imagen pegada con esta otra imagen, con esta otra imagen, con esta otra imagen. Es decir, definió una disposición específica, un acto creativo originario. Pero los dibujos no. De acuerdo. Y ahí fue uno de los primeros casos de protección de una obra híbrida. Correcto. En Colombia, si quieres pasamos. En Colombia hay muchos casos, mira aquí, muchos. Este de Toxics, perdón, que es una ilustración digital de una calavera adornada con flores. Ahí está citada la resolución. Lo que hace la Dirección Nacional de Derechos de Autor es que niega el registro de ese dibujo, basado en que no hay una conciencia artística ni un factor creativo, ¿no? La Dirección Nacional de Derechos de Autor ha sido muy estricta en eso, y yo tengo una inquietud como abogado, como estudioso del tema, ¿usted se imagina el problema de entrar a definir qué es creado por el ser humano y qué es creado por la IA? ¿Y hasta dónde yo voy a obtener o darle una protección? Eso va a ser muy difícil. Muy difícil. Muy difícil establecerlo, a menos que una alternativa que yo propongo, y es que todos los contenidos generados con IA, pero eso es un saludito a la bandera actualmente, produzcan necesariamente una huella digital única firmada. Es decir, que los documentos, las imágenes, los videos tengan una huella digital como un sistema de blockchain único firmado digitalmente. Ahí sí yo puedo decir, de la letra A a la letra Z fue creado con IA. Después de la Z, lo demás lo hizo otra persona. Entonces la IA sí debe empezar a implementar un sistema tecnológico, no marcas de agua, porque las marcas de agua cualquiera las borra, pero sí un sistema, por ejemplo, de blockchain, sería maravilloso. Los textos. Los marca automáticamente y quedan como únicos. Y ahí sí se tendría la evidencia jurídica y la tecnológica para acreditar qué hizo la IA y qué hizo la persona. Pero es una idea que tengo yo por ahí, que estoy escribiendo un artículo sobre ese tema. Sí, esa es la única manera pero no creo que la inversión que eso amerite de producir todos los textos que sean marcados con Dale demasiado dinero. Demasiado dinero, si ya están perdiendo suficiente plata los proveedores de IA. IA. No encuentra a nadie que le firme con blockchain nada por menos de 5 centavos de dólar. Porque yo me puse a averiguar. 5 centavos de dólar, ahora sí son millones y millones de textos. Sí, exactamente. Muy difícil para hacer eso. Muy difícil, sí. Adelante, por favor. Es el caso de la demanda de Bass versus Anthropic, que es la que les comentaba. ¿Qué pasa en este caso? Anthropic toma precisamente para alimentar y gestionar su IA obras, obviamente, de bibliotecas llamadas bibliotecas sombras, así se les llama, Shadow Libraries. Bibliotecas sombras, sí. Ricardo conoce Hay algunas. dos, no les estoy dando ideas. Library y Genesis, ahí está mirando. Y está Pilimi también. Entonces, hay otras. Esa Pilimi no la conocía. Zetabook también hay otra. Sí, Pilimi. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una demanda colectiva, se llama las Class Action, con la Asociación de Editores de Estados Unidos, y fueron condenados a pagar $1.500 millones, entre los que fueron, por haber utilizado obras de ellos, que además habían sido pirateadas y puestas en estas bibliotecas sombra, ¿no? Que es lo más curioso. Adelante, por favor.
Con esto yo creo que ya acabamos ahora. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas? Yo creo que lo importante como bibliotecas y como universidades es establecer unos criterios básicos. Primero es que se conozcan las licencias. ¿Cuál es el alcance de las licencias que efectivamente tiene la universidad, la librería, la biblioteca para usar esas obras? ¿Hasta dónde puedo usar yo esas obras y cómo las puedo usar? ¿Sí? Y ese recurso digital hay que ponerlo en conocimiento de los docentes y de los alumnos. Alguien me decía, pero es que yo puedo demandar a una universidad si, por ejemplo, viola los derechos de autor un estudiante. ¿Ustedes qué creerían? Supongo que un estudiante hace una obra, una tesis de maestría, y yo la subo al repositorio institucional. Y viene el dueño y me dice, es que reprodujo parte de mi obra. ¿Responde la universidad? No, porque bueno, lo primero que hace la universidad se cura en salud poniendo una declaración del estudiante de que este es un trabajo de su autoría. Correcto, que es la fórmula mágica para intentar detener cualquier acción. Exactamente. Para evitar ser el tercero civilmente responsable. Correcto. Porque no, la atribución no puede ser de la universidad, sino de la persona que hizo la declaración. Entonces, él tendría que demandarse al estudiante que hace la copia del trabajo y lo presenta como original. Pero sí hay un caso en el cual la universidad respondería. Y es cuando, habiendo recibido un requerimiento de la persona, con la debida prueba, no lo baja del sistema. Sí. Efectivamente. Si la mantiene ahí, si se empeña en mantenerla ahí. Ese fue un caso que le pasó a la universidad, Adrián. No la bajó. No la bajó inmediatamente. Entonces quisieron vincularla como tercero civilmente responsable. Correcto. Pero les dejo ese, vean lo interesante. Correcto. Que hay que tener presente. El respeto por los derechos morales, indudablemente, si quieres pasemos. Protección de datos personales y el uso de archivos de reserva. Eso es muy importante. No sé cómo ustedes cargan aquí las obras de sus estudiantes, si son siempre PDFs o cómo lo hacen. PDF, sí. La idea es más que esté disponible el PDF, se utiliza obviamente se le dice al otro tipo de enlace. Que el enlace de un enlace permanente, sí. Sí. Eso es mejor. Siempre es mejor por el... Adelante si quieres. Estas son precisamente... Para eso pagamos el handle. La gobernanza, un poquitico la gobernanza de las CIAs, que ustedes están trabajando en eso, que es muy importante. Las políticas internas, la gestión de derechos de autor. Yo pienso que es importante que los estudiantes y los docentes reciban clases de derechos de autor. Conozcan los riesgos. No se trata de un nivel de profundidad absoluto, pero sí que haya un conocimiento. Muchos estudiantes no lo conocen realmente. Correcto. Y obran desde su ausencia de conocimiento, ¿no? Sí, yo he visto muchas presentaciones como esa, sin la nota de pie de página que estoy hecho en Napkin. Claro. Entonces, claro, la recomendación siempre es que todas las imágenes se haga la referencia, si es Midjourney, si la aplicación que sea, debe poner la pie de página. Rotúlela porque eso le da la garantía, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces, miren, aquí es imagen generada por una API a partir del texto del autor. Este es un ejemplo muy bonito. ¿Qué hago? ¿Qué hice? Escribí el párrafo, tomé el párrafo y se lo pasé a la IA. Lo que hizo la IA fue generar nuestra imagen. Correcto. Pero por eso yo declaro que a partir del texto del autor. Sí. Aunque no sea el texto original. Es decir, ella hace unas mejoras, uno sube un texto y esta hace una distribución y crea algo de contenido en el tema. Sigue habiendo esa dificultad de frontera de decir cuánto es mío y cuánto es de la IA. Correcto. Porque el párrafo es un párrafo de una página. Correcto. Pero lo que hizo fue sacar una representación de ese texto. Correcto. Que es lo importante. Pero la claridad es que está declarada. Claro. Adelante, por favor. Perdón. Aquí hay unas políticas y pueden definir cuáles son las herramientas permitidas. Prohíban el ingreso de datos confidenciales o códigos propietarios. Eso es muy importante. Especifiquen las tareas autorizadas. ¿Qué puedo hacer con la IA? Redactar, hacer marketing, hacer resúmenes, hacer correcciones de estilo. Y no sé si ustedes tengan aquí un comité de ética.
hacer la IA, que me parece maravilloso. Y hay que tener una debida diligencia con los proveedores, ¿no? ¿Qué tipo de licencia tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los términos de servicios de las licencias? ¿Son de usuario múltiple? ¿Son de usuario subsidiario? ¿Son de 25 descargas? ¿Son de cuántas descargas? Porque hay muchas modalidades de licencia de eso, de manera que siempre se esté protegiendo, obviamente, el caso que preguntaba Sebastián, por ejemplo, doctor Felipe, uno puede tomar un texto en otra lengua, hacer la traducción con la IA y mandarlo a los estudiantes con el pie de nota diciendo que la traducción fue hecha por una inteligencia artificial sin la autorización del autor. No podría hacerla de todo el libro, no podría hacerla de todo el libro. Y de hecho, en esos casos yo les recomiendo a los profesores que en vez de hacer eso, simplemente citen el contenido bibliográfico. Si el profesor no tiene por qué, pero es una apreciación personal, no tengo por qué darles todo como en la mano. Querido. Para la clase del 28, tienen que revisar estos 4 libros. Estos libros se encuentran disponibles en internet. Punto. Y si tengo ¿dónde están los accesos? Tengan cuidado con el derecho de cita. Si van a utilizar IAs para hacer resúmenes, deben citar qué parte del resumen fue hecho con IA. Y crear en los estudiantes una conciencia de una vez de que vayan denunciando. Es que no está mal que la usen, pero díganme que la usan. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, creo que el firewall nuestro está bloqueado, los sitios de la Startup y estos sitios no se puede hacer rastreo, que creo que tampoco con SciHub. Tampoco se puede hacer rastreo de esos sitios dentro de la universidad. Claro, por la VPN de la universidad. Exactamente. Y en el caso de la VPN, y eso obviamente las licencias que ustedes tienen estarán protegidas por los pagos, LexisNexis y lo que ustedes tienen. LexisNexis permite, por ejemplo, bajar la obra, pero no imprimirla en algunos casos. Bajarla o imprimirla, pero advierte sobre traducciones, por ejemplo. Entonces, es importante como hacer y para eso están los bibliotecarios y los bibliotecólogos, que debería tenerse una clasificación muy clara de cuál es el alcance de esas licencias, ¿no? Correcto. Es una labor gigantesca, pero que se puede lograr de una manera muy interesante. Ahora, la misma plataforma, basta irse a los términos y condiciones de la licencia y hacer una pequeña clasificación. Entonces, la plataforma LexisNexis puedo bajar, pero no puedo imprimir. Correcto. Sí, todas, pues nuestras bases de datos están licenciadas, todas tienen de codificación para que solamente las personas que pertenecen a la comunidad académica puedan ingresar y puedan acceder a los artículos. Y el manejo, cada persona debe hacerlo responsablemente. Entonces, se recomienda no subirlos a la IA, pero eso no pasa. Así es. La mayoría de la gente la sube a la IA. Sí, si quieres pasarlo. Y obviamente definir una herramienta, ya lo habíamos pasado, perdón, si quieres pasar a la siguiente. Propiedad de los contenidos, ya lo hablamos. Es muy importante que nos suban obviamente los contenidos, y esto de los sesgos en las IAs es muy importante. La gente lo está hablando por algo. Y es que muchas veces cuando yo coloco una IA o automáticamente hago la IA, ¿qué es lo que hacen las IAs libres, incluso las de pago? Ellas saben sobre qué investigo yo. Es más, la IA que yo tengo de pago, yo le hablo y le pregunto un tema, me dice, para tu libro de libertad de expresión es muy interesante este caso. Y me manda un caso de China. O sea, yo ya no tengo ni que preguntarle. Estás perfilado. Estoy absolutamente perfilado por la IA. Entonces, ¿qué genera ese perfilamiento? Sesgos cognitivos. Y esos sesgos cognitivos son muy peligrosos porque se me está mostrando solo lo que yo quiero ver. Entonces, para cambiarlo me ha tocado hacer lo contrario. Dame los argumentos en contra de esta decisión. Correcto. Y enseñarle incluso a los estudiantes a usar la IA es muy importante. Porque entonces el estudiante va a terminar pensando que todo lo que le dice ella puede ser falso si es que la IA me lo está diciendo. Además, la IA piensa como yo soy maravilloso. No. La IA te está mostrando lo que tú quieres ver. Correcto. Igual que una red social. Entonces, los sesgos cognitivos en la IA son evidentes. Además, yo les invito a todos, a los presentes, que hagan ese ejercicio. Tú utilizas sesgos cognitivos respecto a lo que te pregunto, a ver qué les contesta la IA. A ver qué les contesta. Entonces es bueno romper esos sesgos cognitivos. Perfecto, doctor Felipe. Bueno, muy bien. Nada. Doctor Felipe, muchas gracias. Muy interesante el tema
y estamos en contacto entonces para de pronto molestarlos si nos tenemos algún tipo de inquietud sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que se hayan divertido. Yo intento hacerlo divertido porque me parece que el conocimiento sin diversión no es nada. Entonces, Tal cual. muchísimas gracias. Bueno, a los asistentes también, a los Muchas profesores. gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y si tienen alguna inquietud final, ¿Alguna ¿alguno? duda, pregunta? Para aprovechar al doctor Felipe. Y hay unas por acá. Hay Claro, unas que me han puesto de Sebastián Biagui, tiene por acá los agentes autónomos creados con IA que toman decisiones y buscan reemplazar la interacción o la labor humana con el fin de atender clientes masivamente de una forma precisa y concreta, ¿son protegibles? No, no. La respuesta es no, a pesar de que estos agentes pueden tener bases de entrenamiento que dicten las personas, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Estos agentes yo puedo utilizarlos, por ejemplo, para que le manden propuestas a mis clientes. O es más, como se lo propusimos aquí a algunos candidatos a la presidencia, monte un chat que sea un agente que le conteste a toda la ciudadanía todas las preguntas que tenga sobre su campaña. Listo. Pregúntame lo que quiera. Y yo con ese agente le voy a contestar todas las 24 horas, 7 días a la semana. Buenísimo, sí. Pero no nos compraron toda la idea. Claro, pues, Pero volviendo a la pueden alimentar perfectamente. Claro, depende de los contenidos que se le suban a la gente, sí. Por ejemplo, si ese agente tiene contenidos que ustedes han subido, por ejemplo, reglas de usabilidad de un producto, un programa de gobierno, en el ejemplo que les acabo de colocar de los candidatos, las garantías, los documentos que sean propios, que utilice la gente, sí están protegidos por derechos de autor. El agente en sí mismo no, pero si alguien toma esos contenidos y los reproduce, sí ahí puede haber una violación de derechos de autor. Correcto. Porque la creación de la gente exige un proceso de alimentación de quien quiere diseñar la gente con unas funcionalidades específicas. Correcto. Doctor Felipe. Bueno, Muchas gracias. Gracias entonces a todos. Gracias a nuestro invitado por acompañarnos y nada, nos vemos entonces en la próxima sesión del Club de la IA. Perdón ahí que nos extendimos un poquito, pero es que el tema es muy interesante. Muchísimas gracias.